María, queda días nada más para las primarias. ¿Qué percibís? Sí. Nada, percibo que la gente está por votar en defensa propia. La verdad que yo a principio de año me planteaba, digamos, nosotros y Vanguardia está enfrente de todo en función del Frente País. Nosotros decidimos a principio de este año conformar un espacio provincial con perspectiva nacional que era el Frente País. En ese proceso trabajamos todo el año y entendíamos que la gente iba a terminar votando en defensa propia. Creo que la gente en junio entendió que la expresión contraria al gobierno de Macri y a la renovación, creo que tenía méritos propios la renovación, pero el principal mérito era diferenciarse de Macri. Esta cosa vidriosa que lo hizo durante 3 años, de cuando le convenía eran los primeros opositores y cuando le convenía eran los aliados necesarios para que Macri consiguiera en el Congreso los votos que necesitaba para generar el proyecto político que se instaló en la Argentina, que fue el proyecto político de endeudamiento, de especulación, y claramente de fuga de todos los derechos y empoderamiento de argentinos y argentinas que lo habían conseguido durante muchísimos años. Y ese empoderamiento que los argentinos siempre tendemos a darle a Juan, a Pedro, o a las tradiciones políticas, a Perón, a Alfonsín y demás, es del pueblo argentino. Sí. Un derecho puede ser otorgado por las mayorías circunstanciales que tenga un partido político, así como la democracia fue un esfuerzo que puso a Alfonsín como eje. Hoy por hoy es un derecho de los argentinos y es defendido por los argentinos. Esto es lo que no prevé muchas veces los Durán Barba de la vida. Yo creo que vos podés hacer mucha especulación en política y podés ganar una elección con la lógica de los puntos cero, con la lógica de virtual. Ahora, después, para comer todos los días, hay que tener políticos que ejecuten políticas. Y así como yo no pretendo irme a un médico y que me cure alguien que no lo sea, en política muchas veces necesitas políticos para que hagan gestión política. Y esto lo vivimos con Macri y lo va a vivir Misiones en esta nueva gestión. Yo aspiro a que este gobernador nuevo entienda que la política se conduce con políticos. ¿Y eso qué significa? Digo, porque es un concepto amplio. No, es un concepto muy concreto, Ariel, digamos. Si hay algo que todo el mundo presumía cuando ingresó Macri es que iban a hacer una buena gestión. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, bueno, sí. Se pasaron 3 años haciendo marketing. 3 años convenciendo a los argentinos de que lo mejor que podía pasar es que sigamos en la grieta. Que ellos eran mejores porque los otros eran muy malos. Esto se instaló. Entonces yo a principio de año le decía a algunos amigos que este año iba a haber un voto vergonzante. Porque obviamente tanto instalaste que los demás eran chorros que nadie te lo iba a decir a boca de jarro, yo voy a votar un chorro. Sí. Porque no es así. Y mucho menos cuando el indicador del voto es en general la clase media, Ariel. Sí. Y la clase media te ha quedado tan poco últimamente, porque hoy de ponerte en algún lugar a decir que es clase media con una canasta básica de 33.000 para no ser pobre, ¿dónde tenés que tener tus ingresos para ser clase media? Se te subieron todos los guarismos, ¿sí? Claro. Bueno, lo que se presume en clase media, que en general en Misiones estamos hablando del empleado público o el empleado bancario y demás, si algo que quedó como resguardado era lo que era la educación que le daba como instrumento y esta cuestión de la honorabilidad. Sí. O sea, ¿qué persona que se presume honorable y educada vota a un corrupto? Nadie, ¿no? Claro. Entonces, las encuestas tienen ahí y adolecen de la posibilidad de decir, porque aparte cuando vos decías en algún momento, mira, yo entre estas dos opciones opto por Cristina Kirchner o por Alberto Fernández, votás un chorro, o sea, es automático. Sí. Ahora, nadie ha desgranado de que todo lo que prometían, inclusive vamos a hablar del tema del latrocinio o no latrocinio, están cometiéndolo ellos. Claro. O sea, hoy ninguno en este gobierno puede explicar que Macri tenga parte de su patrimonio en el IC o en deuda de la provincia de Buenos Aires, que fue el mayor capital especulativo de la Argentina y el mayor endeudamiento. Entonces, cuando vos ves que los tenedores de la deuda pública argentina son los mismos que la están generando, sí. ¿No te parece un poco fuerte? Y hay gente que por ahí nosotros presumimos que tiene menos recursos para hacer este análisis, pero tiene profundos recursos para votar en defensa propia. Y sin hacer tanta especulación de quién defiende más o menos la República, tiene claro quién afectó su capacidad de vivir bien. Y quien afectó esa capacidad fue el modelo y el gobierno instalado por Mauricio Macri. A ver, ahí te hago una pregunta, porque esto se lo escuché a Cristina Kirchner el fin de semana, cuando presentaba su libro,
y Ajá. hacía el ejemplo, ¿no?, de la familia, de esa familia trabajadora que esperaba los sábados de noche para ir a una pizzería, ¿no? Y ella planteaba este tema de que hace 4 años nos complicaron la vida. ¿Sí? Te complicaron el día a día. ¿Qué es vivir bien? Porque yo escucho a mucha gente de Cambiemos que dice, voy a hacer un sacrificio porque me parece que este es el camino, el del esfuerzo, la meritocracia y demás. Ujú. Bueno, a ver, para mí vivir bien es tener la tranquilidad de ir creciendo cotidianamente en que tenés satisfechas tus necesidades. ¿Qué es la necesidad para cada uno y qué es el bienestar para cada uno? Es una cosa muy subjetiva, ¿no? Sí. Ahora, para mí es tener la salud de mi familia, la educación de mi familia y la posibilidad de tener el ocio garantizado. Esto es, vos tenés trabajo, te esforzas y tenés ocio, ¿está? Es tan Ujú. necesario el ocio como el trabajo, ¿eh? Es mentira que no. Ya en los griegos se hablaba del ocio como una necesidad, que era la negación del ocio, eran los negocios. Sí. Pero los griegos entendían que el ocio era el mejor momento, por eso los filósofos no tenían trabajo de mano ni de esfuerzo físico, porque en el ocio se podía pensar, Sí. se podía imaginar, ¿entendés? Entonces, para mí, la verdad que el vivir bien es tener asegurada la educación, básicamente tener asegurada el trabajo, la comida, la educación y principalmente la salud. Sin salud vos no podés hacer todo lo demás. En el gobierno anterior y lo que había instalado el sistema democrático en los últimos 30 años era la capacidad de que una persona con un trabajo digno pudiera especular con tener su casa y su movilidad. Ujú. Y hoy por hoy el mismo Papa te transmite las 3T: techo, tierra, trabajo. Ujú. Uno para producir, otro para vivir, y el otro para poder generarte las condiciones de lo que vos entiendas que es vivir bien. Ujú. ¿Lo ves a Fernández Fernández la fórmula en primera vuelta? Sí, cada día más. ¿Por qué, Sé que María? están haciendo, y porque, como te digo, o sea, la gente va a votar en defensa propia. Incluso aquellos que están muy enojados, supuestamente. Yo ya viví muchos procesos políticos, Ariel, donde Ujú. nadie los había votado y llegaban a números impensables. El último proceso fue el de Misiones. Ujú. Vos ibas a distintos lugares y la gente te decía muchas cosas del Frente Renovador, al menos la clase media. Y Sí. después ganaron por el porcentaje que ganaron, ¿entendés? Ni siquiera esa Sí. clase media que presumía iba a votar a Cambiemos lo hizo. Ujú. Este, yo creo que va a haber va a haber una reacción contundente el 11 de agosto. Y esto va a despertar miles de alarmas. Para mí, por eso, este 11 de agosto un día de, Ujú. porque es un día de para Misiones, pero también es un día de para la provincia de Buenos Aires. Y la gobernadora Vidal no tiene la misma situación que tuvo cuando era Heidi, porque claramente enfrente no tiene el lobo feroz, que era como habían pintado a Aníbal Fernández. Ujú. No es tan difícil hacer campaña para Axel Kicillof como fue en otros momentos, con todo lo que habían dicho de Aníbal Fernández, hacerlo para Aníbal Fernández. Me parece que estas pasos van a dejar un resultado muy contundente. Y Ujú. va a tener que poner a varios dirigentes a rearmar sus estrategias políticas. No hablo de dirigentes cuando hablo de Cambiemos, porque claramente creo y estoy convencida que sus campañas políticas están hechas por personas que se dedican a la publicidad y no a la política. Ujú. Y me parece que si hay algo que ha ganado, mirá vos, aunque no sea muy grande la diferencia el 11 de agosto, lo que sí ganó en la Argentina desde mayo de este año fue la política. Porque el primer acto político que se dio en la Argentina después de varios años de un macrismo que nos tenía aburrido con campañas mediáticas fue la decisión de Cristina Kirchner de poner a Alberto Fernández como presidente. Ujú. A partir de ahí, la política volvió a ser central en la toma de decisiones. Vos conocés muy bien Buenos Aires, viviste mucho tiempo ahí, lo conocés como la palma de tu mano. Y además los conocés a todos y a todas. Uh-huh. Explícame el fenómeno Kichilov. Y a Digo, ver, puede ser interesante lo que está pasando ahí. y bueno, a ver, es como que te quiera explicar el fenómeno María Eugenia Vidal de hace un año, hace 2 años. Con una diferencia: Kicillof es un hombre que viene a la política y una persona formada. Sí, 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 A vos sí. te puede gustar más o menos Kicillof. Sí. Kicillof está formado, no está actuando.
María Eugenia Vidal fue, mira, hace muchísimo tiempo, un día que alguien me quería criticar a Alfonsín, me dio una frase que me pareció graciosa como para escribir a la política. Hay veces que no hay buenos o malos políticos, sino que hay buenos o malos actores. Ujú, Lo importante es que tengas un buen guión. claro, A Cambiemos se le acabó el guión. En cambio, cuando haces política, sos tu guión. sí. ¿Entendés? Y Kicillof es su guión. O sea, yo, por ejemplo, te decía que el mejor, para mí, el mejor spot publicitario que hubo en estas campañas fue el de Kicillof. Con un tipo que demuestra las nuevas masculinidades. Vos fíjate que es un tipo que está en su casa con sus hijos, que puede lavar un plato, que puede estar. O sea, esto que se mostró en un video que yo no conozco la intimidad de Kicillof, puedo no ser así, Sí. sí es el anhelo de las mujeres y de la sociedad toda en la búsqueda de las nuevas masculinidades, esta cosa de las paridades, ¿no? Y que Ujú, vos buscás en cualquier equipo, el otro que se sienta a un par con vos, ¿entendés? sí. Estamos yendo a un proceso donde estamos creando menos jefes y más compañeros de ruta. Me Mira vos. parece que esto también es una apelación al peronismo, ¿eh? Ojo al peronismo misionero, ¿no? Porque estamos yendo a ese proceso. Porque es obvio que tener jefe es piola, porque te deslinda cualquier responsabilidad. Yo escucho mucho en misiones a quienes pertenecen a un esquema muy formado con un jefe de que, no, pero yo no creo en eso, pero bueno, lo dijo el jefe. Y como el jefe tiene razón, se han vuelto tan religiosos como los religiosos, porque es cuestión de fe. Ujú. Ahora, es que, a diferencia de las religiones, donde no tienen que probar nada en este mundo, lo tienen que probar en el otro, en este mundo hay que probarla, y en la política también, o sea que hay que ver qué pasa el 11 de agosto con la boleta corta y la boleta larga. ¿Qué crees que puede pasar ahí? Creo que tuvieron un desafío muy alto, digamos, yo no sé si pusieron la vara alta porque estaban en condiciones Ujú, de hacerlo, o sí. porque los ganó el triunfo el 2 de junio. Ujú, Este, creo que aparte tuvieron una situación política vidriosa porque creo que han tenido compromisos con el gobierno que está en este momento, que es el gobierno de Macri, digamos. Yo puedo o sea, la gente no es tonta, pero básicamente los dirigentes no estamos distraídos. Nosotros sabemos que votó la renovación en cada una de las leyes donde a Macri se le complicaba. sí. O sea, Ahora, nosotros sabemos quiénes fueron los que le dieron el presupuesto. No, déjame no, a ser ver, no, no, polémico no, un no. instante, por ejemplo. Puede ser por el argumento que ellos elijan, ¿eh? Sí, Ellos no, no, tienen el argumento pero que voy a lo quieran. siguiente, voy a lo siguiente. Está bien, yo te tomo eso. Ahora, en el Frente de Todos, que institucionalmente lo encabeza el Partido Justicialista en la provincia de Misiones, llevó el 2 de junio como candidato a intendente dentro del Frente Renovador a Claudio Wiplinger. ¿De Bueno, qué me a ver, perdí en yo el te estoy... de qué me perdí yo en el No, medio? a ver, yo te voy a explicar una cosa. Lo que Sí. tuvo Misiones con este armado fue eso. Ahora, en todos lados pasó. Ah, pasó en todos Ahora, lados. cierto, pasó en todos lados. O sea, mucha gente... A ver, pasa en todos lados y va a pasar algo peor después del 11 de agosto si se consolida la fórmula de FF y Sí. se consolida. Cuando te digo consolida es cuando saque más de 10. Si esto no pasa, seguiremos en la misma situación que estamos hoy, ¿no? Ujú, Porque aparte los medios te van poniendo la vara más alta, ¿entendés? Antes sí, era ganar, sí. ahora tenés que sacar más del 10, entonces, viste, tenés que asegurar primera vuelta Pero, no, el, pero el 11 de agosto. ojo, María, a mí me parece que más de 7 puntos, Fernández el domingo, el lunes a esta hora estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Está bien, pero para sostener Porque eso, si hay algo que lo pero tiene para, todo en contra, es el Frente de Todos. La OEA, la claro, ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los medios de comunicación, sí, tiene la OTAN. todo. Digo, nosotros hablamos de números 7 puntos, pero explican a los oyentes, por favor, qué es en Provincia de Buenos Aires 7 puntos. Es una No sé, bocha de gente. muchísima gente, o sea, a ver, No es tan fácil. 10 puntos nuestros son un punto provincia de Buenos Aires, más o menos, para que vayan entendiendo. No, terrible, impresionante. Entonces, a ver, pero lo que yo digo es, está claro que todo este tiempo intentaron que esa diferencia que es real, que hay, sea dibujada en los medios, ¿sí? Sí. Que no ganaban, que estaban... El otro día yo vi un programa donde Mauro Vera decía, están 40-40 y se reía. Porque es ficción, o sea, nadie que está en la calle puede decir que están 40-40, es imposible. Digamos. Entonces están queriendo achicar la diferencia Sí. para que lo que saque Esper, La Baña y demás pueda ser la esperanza que tenga el votante de Cambiemos para seguir en Cambiemos, ¿está? Sí. Ahora, el votante Esper quedó muy enojado con lo que le hizo Macri. Sí. Esper quedó más enojado, obviamente no sé si llega al votante. Sí. Y los demás no llegan. O sea,
Yo creo que ellos adelantaron tanto, o sea, la situación económica aparte, adelanta tanto la necesidad de la gente de tener una certeza. Sí. Pero acá nosotros estamos hablando de especulaciones cuando la gente necesita hoy, y si vos te das cuenta, en cualquier área, en el área, y preguntá por ahí a los del rubro inmobiliario, los rubros comercial, la gente no quiere tomar ningún tipo de situación hasta después del 11 de agosto. Tal cual. Sí. O sea, hoy por hoy, la definición del 11 de agosto ya no es una definición de los dirigentes, es una definición de la gente. Le falta hoy certeza a la Argentina y tiene que ver con esta decisión. Después, si esa certeza es la que pretende Macri, es otra discusión, pero hoy por hoy en la calle falta certeza. Estamos todos con una incertidumbre que se agota el 11 de agosto. Obvio que los medios que están absolutamente tomados, que son más... O sea, vos ves Animales Sueltos y es peor que 678 hace unos años. Vos ves Intratable y es peor que 678, digamos. Se convirtieron todos, y aparte está probado, porque muchos periodistas hoy son candidatos de Cambiemos. Tal cual. Entonces digo, el problema de Cambiemos es que todo lo que ha agrimido con la palabra lo ha borrado con el codo. O sea, ellos ven a la transparencia y el presidente tiene su patrimonio, deuda pública. ¿Entendés? Entonces digo, siempre le debe el Estado a Macri. O sea, así como en los 70 nos agarramos su deuda, ahora seguimos a él como acreedor nuestro. ¿Ustedes entienden lo que es eso? Es gravísimo. Y Laura Alonso, que venía a transparentar los procesos políticos, bien, gracias. Teléfono para Laura Alonso. Es un escándalo esto. O sea, venían a acabar con la inflación, tenemos el 500% más de inflación. Venían a acabar con los problemas de la República y la justicia, y tenemos una mega causa condicionada por otra mega causa, mano de Ramos Padilla. O sea, decime qué dejaron nítido, porque el problema, lo que han hecho, pusieron en duda todo. Hoy vos preguntás, nadie cree en la justicia porque hay una verdad y hay otra verdad. Nadie cree en el periodismo porque hay periodistas militantes para un lado, o sea, pusieron en jaque el Estado de Derecho y de certezas de los argentinos. Entonces, si a vos no te gusta esta verdad, tenés la otra, que te sirva más para justificar donde te querés parar. Esto es lo que hicieron. Y esto es gravísimo. Desandar este camino, aparte, no va a ser fácil. Por lo cual, el que llegue va a tener que tener mucha capacidad, y por eso para mí es importante que quien llegue con mucha legitimidad. Sí, sí, sí. Porque los cambios son en serio. En estos diputados que, aparte, repito, así como la renovación se construyó contra los grandes partidos, donde solo dos... ¿Ustedes se acuerdan los debates de la renovación? Era que venían a resolver los partidos que en donde opinaban 2 o 3 y el resto nada. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? sí, sí. Díganme cuántos opinan en la renovación hoy. Yo les puedo decir cuántos dicen, lo dijo el jefe. De hecho, he escuchado en todos los debates, presupuesto incluido, presupuesto universitario, los planes jubilatorios, etcétera, decir, lo hago por mandato del gobernador. ¿Se acuerdan que la renovación cuestionaba los mandatos partidarios? Bueno, digo, se están convirtiendo en todo aquello que negaron, muchachos, o aquello que venían a resolver. También en Misiones está pasando eso. Porque hoy por hoy tenés una concentración de poder. No tenés democratización del poder, que me disculpen. Me quedo en ese punto. Redoblo la apuesta. Última pregunta. Ahí viene la pregunta a los Hayas. A ver. Sí. Si el domingo le va bien al frente de todos, ¿le va bien qué significa para mí? A lo mejor para ustedes le significa otra cosa, María. Pero si a ustedes le va bien el domingo, es decir, garantizan al menos un diputado con probabilidad de 2. En octubre logran 2 diputados nacionales. A partir del otro día ya empiezan a trabajar en una fuerza que se traduzca en una alternativa de poder a la renovación en lo provincial. Nosotros estamos trabajando, en el Frente País, trabajamos en eso desde que presentamos la lista este año en mayo. Así que te diría que venimos trabajando hace más tiempo. El domingo, ¿el rival a vencer para ustedes es Cambiemos o el Frente Renovador? No, nosotros creemos que el domingo a vencer es Cambiemos. No está en nuestra discusión el Frente Renovador hoy. Él decidió quedarse en lo corto, nosotros decidimos ir por lo largo. Nosotros decidimos ir a lo largo y ellos quedaron en lo corto. Nosotros vamos a pelear con los que van con la boleta larga. ¿Qué te dice tu experiencia en el tema de boleta corta?
que fue un error. Por más que puedan sostener votos y demás, un error porque en política uno tiene que tomar decisiones. Y en los argumentos que escuché del gobernador, a quien por historia conozco y respeto, era un hombre de los más profundos que había analistas políticos cuando estaba en el radicalismo, era un hombre de la Internacional Socialista como Oscar Pasalacqua. Nadie que hace política puede decir que lo nacional no importa. Nadie que hace política y que hizo política en el 83 y que, como él, venía de antes militando en las juventudes políticas, puede decir que dé lo mismo, que se indulte, o sea, se quiera reparar los hechos por la guerrilla como si fuera lo mismo que el terrorismo de Estado. Nadie que hace política puede decirme que las políticas de Estado profundas, nacionales, que afectan y endeudan al país, son poco importantes para mi provincia. Nadie que está gobernando una provincia que tiene límites con otras con otras dos naciones puede decirme que la política nacional e internacional es poco importante. Eso rebaja el proyecto político al que perteneces cuando no es verdad. O sea, sí importa quién te gobierne nacionalmente. Puedes adherir a uno u otro modelo, sí, pero política también hay que jugarse. Aunque después tengas que justificar que si bien le diste los votos y votaste a uno, tenés que ir a entregar los votos en el Congreso para garantizar la gobernabilidad como lo hicieron en estos 4 años. Los argumentos yo puedo no entenderlos. Los hechos fueron esos, los argumentaron con gobernabilidad se paga, y decidieron quedarse en una suerte de Suiza, esto es, no meterse en la discusión nacional, cuando la discusión nacional atraviesa a toda la casa de los argentinos. Porque también quiero avisarle al gobernador que el IVA depende del Congreso Nacional y depende de un gobierno nacional. Nosotros tuvimos un IVA al 18%, pasó al 21%. O sea que si a él no le importa, puede ser, pero al trabajador, a la ama de casa, a la maestra, al empleado público sí le importa, porque se le traduce en alimentos. Que te dolaricen la economía sí te importa, porque vos cargas nafta y porque tus alimentos llegan por transporte. Entonces, las políticas nacionales no pueden no importarte en un país que es nacional y es federal. Podés trabajar más para que se federalice más, sin duda, pero da esa discusión en el Congreso, no en un video de propaganda. María, un placer para nosotros escucharte. Ojalá que te podamos escuchar de manera más frecuente. Bueno, y gracias por estos minutos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Y bueno, votemos al FF, a Cacho Bárbaro, a Cristina Brite y Cacho Bárbaros el 11 de agosto. ¿Quién lidera el sector femenino? ¿Hay una conductora o no? No, hay una candidata a diputada que nosotros respetamos. Hay 2, 3 diputadas para nosotros que son Cristina Brite, Grisela Irrazábal, Graciela de Melo, que viene a la CNC, una persona a la que quiero mucho, valoro mucho, una gran trabajadora en los movimientos sociales, que está trabajando en esto, en organizar a la gente para que puedan tener una provincia y un país diferente. Así que con ellos al frente esperamos el 11 de agosto tener un inicio de otro país. María, un gran abrazo, gracias. A ustedes, hasta luego. Rumbo a las elecciones 2019. Argentina elige. Tendencias, escenarios, perspectivas, estrategias y toda la información del proceso electoral lo escuchas aquí en Radio.